sin entender qué es el estrecho de Hormuz. Otros nos enteramos hasta los otros días qué era, su importancia, su relevancia y por qué es tan vital para el mercado internacional y cómo afecta a las economías de todo el mundo. También hemos visto cómo la inestabilidad política no es una cosa de un solo país, sino que se replica y cada vez en aristas diferentes. Tenemos el caso de Perú, que actualmente se encuentran en elecciones, tirando a una segunda vuelta, ya que no existe lo contrario a una polarización. Y tenemos dos candidatos que están con lo más mínimo de los votos y el pueblo está adverso a sus políticos que ha dejado de participar en la discusión. Por otro lado, tenemos una Venezuela que cada día se ve más estable, más aliada a los Estados Unidos, reabriendo su gobierno, volviendo a la naturalidad y a la regularidad. Y no podemos quitar las acciones que están llevando el mundo, que nos afectan a todos y que no sabemos en un mundo tan convulso qué pasará mañana, cómo afecta lo que pasó ayer. Y en la entrevista de hoy tendremos un conversatorio con Oscar Alejandro Cuedes, quien es un colaborador de este programa, para analizar a fondo qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los orígenes de estos conflictos y por qué estamos donde estamos hoy y hasta cuándo va a estar estos conflictos y esta penuria en el mundo. Vamos a estar entrando en una pausa comercial y pronto regresamos en su entrevista en A Contraluz. El control aduanero debe basarse en un sistema de gestión de riesgos porque garantiza decisiones objetivas, transparentes y consistentes, reduciendo la posibilidad de errores, arbitrariedades o corrupción. A través del Comité Nacional de Gestión de Riesgos, de la cual todos los que estamos aquí formamos parte en el día de hoy, y las mesas técnicas, se promueve una gestión articulada que previene ilícitos, mejora la transparencia y agiliza los procesos aduaneros. Así que yo agradezco que ustedes hayan estado aquí en esta mañana de hoy, en esta reunión prácticamente de trabajo, y realmente reafirmamos el compromiso que tiene aduana de que las cosas marchen bien, de que haya una verdadera sinergia entre todas las instituciones aquí presentes, de forma tal que podamos conseguir los objetivos trazados. Muchas gracias. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Ya estamos de regreso en su programa Contraluz, ya con un amigo invitado, Oscar Alejandro Guedes, quien es comunicador y diplomático, y vamos a tener un conversatorio de diversos temas que
Oscar maneja el dedillo. Oscar, gracias por recibir esta invitación. No, gracias a ti, Gabriel, por invitarme aquí a Contraluz una vez más. Un gusto siempre acompañarte. Muchas gracias, Oscar. Oscar, desde hace el año pasado, nadie en el mundo sabía, o por lo menos en este país, que era el Estrecho de Hormuz. Y han sucedido un sinnúmero de eventos que nos han llevado a conocer más de él, cómo nos impacta, qué es lo que se mueve por ahí. El Estrecho de Hormuz, y sería bueno que en producción nos ayuden con un mapa de la región del Medio Oriente y sobre todo del territorio iraní, porque el Estrecho de Hormuz es un pequeño pasillo marítimo natural que conecta al Golfo Pérsico con el Océano Índico. Pero cuando decimos el Golfo Pérsico, hablamos de las grandes monarquías petromillonarias del mundo. Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Omán y el propio Irán. Por ese pequeño pasillito marítimo, que se parece a otro pasillo marítimo natural que es el del Bósforo en Turquía, pero que este es más estrecho y es más sensible, porque por este circula cerca del 20% del petróleo que se comercia en el mundo, que sale por ahí y que se produce, se exporta, se extrae desde estos países que yo acabo de mencionar, cuyos mayores puertos petroleros están justamente en las aguas del Golfo. Tienen que salir por este estrecho, un estrecho que históricamente ha sido de paso libre, aunque por supuesto bajo control y supervisión de seguridad, digamos, para entrar el acceso estaba bajo control de Irán y para salir bajo el control del pequeño reino de Omán, que es un estado muy, muy, muy pequeño, pero que está allí frente a la costa del estrecho. Pero cuando decimos estados petroleros y cuando decimos petróleo, también hablamos de todos los derivados que dependen del petróleo, entre ellos los fertilizantes. 1/3 de los fertilizantes que se producen y se venden en el mundo sale por ahí, que provienen del gas de Qatar principalmente, también de Arabia Saudita. Estamos hablando del gas natural, el petróleo, fertilizantes, que son 3 productos fundamentales para la vida en cualquier lugar del planeta. Porque si usted no tiene petróleo, no va a tener gasolina, no va a tener querosén, no va a tener plásticos y por tanto no va a poder producir energía eléctrica, ni va a poder mover transportes, y si no mueves transporte no trasladas alimentos de los campos a las ciudades y no transportas mercancía desde los puertos o desde unos puertos a otros en barco dominó. Y desde los puertos a las ciudades. Y cuando hablamos de fertilizantes, pues entonces disminuye el rendimiento de los cultivos en cualquier lugar del mundo, incluida la República Dominicana. Por eso el Estrecho de Hormuz es un punto neurálgico fundamental para la vida en el planeta. ¿Y cómo se han dado cuenta estos países de Irán específicamente, que a pesar de ser un estado con unos índices no tan buenos en nivel de desarrollo como sociedad, como gobierno, y tener sus religiones muy drásticas, por así decirlo, Irán se ha dado cuenta del poder real que tienen sobre el mundo y ver cómo pueden ponerse a arrodillar potencias, a ponerlos a tomar, hacer actos de lanzar bombas, guerra, etcétera. ¿Cómo tú crees que Irán ha reaccionado realmente a estos ataques? ¿Y consideras tú que qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una solución entre estos países del Estrecho de Hormuz y las potencias como Estados Unidos? Mira, el problema es que Irán ya sabía la importancia del Estrecho de Hormuz. Lo sabe desde siempre. Y Estados Unidos se supone que también lo sabe desde siempre. El aparato de inteligencia de Estados Unidos no puede ser que no supiera, desde antes de que lo sepa yo, que yo lo sé más o menos desde 2010 por ahí, que el Estrecho de Hormuz, digo que lo sé desde esa fecha porque esa fecha lo comencé a estudiar, que el Estrecho de Hormuz es un paso neurálgico vital para la economía global. Claro que todo el mundo lo sabe. Por eso, cuando comenzaron las hostilidades, los países europeos dijeron que no iban a participar,
porque sabían que el problema no era pequeño, porque sabían que las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de este conflicto son complejas y son de gran alcance y son dañinas para todos. Irán, además, sabía que Estados Unidos e Israel se preparaban para atacarlos en cualquier momento. Por eso Irán se ha venido preparando para este conflicto prácticamente desde el día 1 en que Ruhollah Khomeini llegó al cargo de líder supremo y fundó la República Islámica de Irán en 1979. Porque buena parte del discurso nacionalista iraní se fundamenta en el sentimiento antiestadounidense, pero no todo el nacionalismo iraní se fundamenta en el sentimiento antiestadounidense. El orgullo persa es un elemento fundamental del nacionalismo iraní. Ellos son herederos del imperio persa, como los turcos son herederos del imperio otomano. Tienen un sentido patriótico. Muy profundo, muy profundo. Y se conocen, se saben a sí mismos como, o ellos mismos como herederos de una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo y de las más avanzadas de su época. Y muchos de los principios y muchos de los elementos sociales que dominan y que atraviesan a la cultura iraní de manera transversal son principios fundamentados en la cultura persa, de lo más, por supuesto, refinado por el paso de más de 3.500 años, pero sin duda que hay elementos de la cultura persa muy profundos en la raíz cultural iraní. O sea, la sociedad iraní y su gobierno conocen sus herramientas, conocen sus armas, conocen sus fortalezas. Y hay que decir que aunque Irán no sea un país del G8, sin sanciones económicas Irán sería G20, porque cuando ya se le había aplicado unos primeros paquetes de sanciones, pero no tan fuertes como los que comenzaron a aplicársele a partir de 2010, Irán era G30. Irán y Turquía estaban entre las 30 principales economías del mundo. Irán no solamente tiene la tercera, creo, reserva mundial de petróleo, sino una de las 10 más grandes reservas de gas, pero tiene un sector industrial que genera cerca del 20% de su PIB. Tiene una tasa de alfabetización del 96-97%, o sea, el analfabetismo es casi inexistente en su sociedad. Tiene un índice de desarrollo humano bastante alto y tiene un poder económico y un poder militar que lo convierte en el hegemón natural de su región, en el poder natural más importante de la región del Medio Oriente. Además, es el país más poblado del Medio Oriente, tiene 93 millones de habitantes, por tanto estamos hablando de una fuerza productiva tremenda para producir bienes y servicios. De manera que al iniciarse este conflicto, todo el que conocía un poco de esto sabía que esto no iba a ser una cosa pequeña, que no iba a ser una cosa de 2 o 3 días, pasajera, ni de 2 o 3 semanas, como se dijo en principio. ¿Y qué está pasando ahora? Hemos visto como los Estados Unidos dieron unos puntos, Irán envió unos puntos, no se pusieron de acuerdo, quedó en un limbo, que si tú no me respondes te va a pasar esto y lo otro, y que si tú me haces esto y lo otro. Pero ahora mismo, ¿dónde estamos? Ahorita mismo estamos en un punto, limbo. Estamos en un punto de tranque del que no vamos a salir. Mira, la administración Trump en su primer periodo decidió abandonar el acuerdo petrolero el acuerdo nuclear que se había logrado con Irán, entre Irán, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Alemania, Rusia y China. Era un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní y permitirle solo enriquecer hasta cierto punto de enriquecimiento, creo que era hasta el 20% en ese momento, y acumular solo cantidades limitadas de uranio enriquecido para ser utilizado en sus programas civiles. Porque la dígase generación de energía. Dígase investigación de medicina, dígase investigación para control de plagas y agricultura, dígase para cualquier todas fin las que no aplicaciones. fuera guerra. Todas las aplicaciones que tiene la energía nuclear en el mundo civil.
Ese acuerdo que se firmó en 2015, entonces Trump lo desbarata en 2018. Un acuerdo, mira, yo he tenido siempre muchas críticas hacia... A ver, ¿qué gobierno no es criticable en el mundo? No existe. Todos tienen puntos débiles y fuertes, y la administración Obama tuvo muchos puntos fuertes y débiles. El punto de lograr ese acuerdo nuclear con Irán y el acuerdo con Cuba, para mí, fueron las dos grandes luces a nivel geopolítico de la administración Obama. La administración Trump desbarató ese acuerdo, dijo que no le interesaba porque no se estaba cumpliendo, Irán estaba cumpliendo, y lo ha escrito recientemente Federica Mogherini, la ex representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. O sea, yo no estoy hablando de cualquier persona. No estoy hablando de cualquier persona, yo no estoy hablando del que vende China en la esquina, ni el frutero que vende allá en la rotonda, con el respeto al señor que vende China y con el respeto al señor de la rotonda. Que estamos hablando de una señora que fue prácticamente canciller de la Unión Europea. Ella ha dicho, Irán estaba cumpliendo su acuerdo nuclear. Es más, lo estaba cumpliendo más adelantado de lo que iba cumpliendo Estados Unidos con su parte. Que no iban a la par. Que no iban a la par, Irán estaba yendo más adelante de lo que iba las contrapartes, sobre todo la contraparte estadounidense. Pero la administración Trump en su primer gobierno lo desbarató. Y claro, obviamente si tenemos un acuerdo para no hacer algo... ¿De qué manera lo desbarató? Dijo que Estados Unidos no iba a participar y que iba a reimponer sanciones y que no le interesaba ese acuerdo porque ese acuerdo era contraproducente o que era negativo para Estados Unidos. Para mí un gravísimo error. Gravísimo error porque le dio razones al gobierno iraní para avanzar y llevar su programa nuclear más allá de lo que había acordado, limitarlo, y probablemente más allá de lo que ellos mismos habían planificado. Sí, porque yo creo, Oscar, que Irán, al ser un país, como hemos dicho, que el nivel de analfabetismo es casi nulo, la educación que tienen, el patriotismo que tienen, la capacidad que tienen, la población que tienen, y también hay un tema de respeto, de llevar a cabo tu palabra, de confianza, y ahí entran mucho las ofensas que duelen mucho y repercuten de otra forma, y sabemos también que no es, por ejemplo, como pasa en los gobiernos democráticos, que hoy estuvo Oscar, y Oscar hizo el acuerdo y Gabriel no lo hizo, pero en Irán sigue gobernando la misma gente, con los mismos recores. Es que hay que entender que los gobiernos de Oriente no funcionan como funcionamos en Occidente. En Oriente, la visión del mundo no es a 4 años ni a 8 años. China planifica 50 años y a 100 años. Irán tiene una visión trazada en el 1979 que sigue en marcha. Que no ha culminado. Que sigue en marcha. Y Irán es una nación con mucho poder y con mucha capacidad de respuesta, y lo demostró en el campo de batalla, lanzando misiles y golpeando a todos los países del Golfo y golpeando a Israel. Por encima del escudo de hierro. Le buscaron la forma. Lo golpearon muchísimo, causaron grandes traumas en la población israelí, que esperamos que los civiles en Israel no sufran las consecuencias de este conflicto, porque los civiles son civiles en todas partes del mundo y hay que respetarlos, hay que respetar la vida de los civiles, porque son seres humanos y los derechos humanos, incluso para los combatientes en guerra, existen, porque también está el derecho de la guerra, aprobado por la humanidad en el 1945 con la construcción de la ONU. Entonces, este conflicto, Estados Unidos desafortunadamente lo potenció y lo llevó a un nivel en donde no era deseable, donde nadie quería que llegara. Y ahora estamos trancados porque lo que quiere Estados Unidos es que Irán baje la cabeza y se la deje pisar. Y Irán no lo va a hacer. Digo que quiere que se dejen desde el punto de vista de los iraníes. Desde el punto de vista de los iraníes, renunciar a su programa nuclear absolutamente y entregar su uranio enriquecido a Estados Unidos no es aceptable.
Es que los iraníes pueden aguantar las sanciones que tú le pongas, sean todas las del mundo. Pueden pasar el hambre que quieran, pero van a resistir y se van a acomodar y van a hacer un sacrificio por su patria. Eso es lo que nosotros aquí no estamos viendo de este lado. Y, no ya lo estamos viendo. Y siempre ha sido así. Y ya lo estamos viendo, ya se está haciendo evidente que Irán no va a ceder en sus posiciones. Pero el presidente Trump tampoco quiere ceder en sus posiciones. ¿Y cuáles fueron los puntos que estaban llevando a cabo? ¿Qué decían? ¿Qué querían ofrecer uno al otro? Estados Unidos quería que Irán renunciara a su programa nuclear, que cerrara y destruyera todas sus instalaciones nucleares, que entregara el uranio enriquecido que tiene hasta el momento y que desmantelara su programa de misiles. Los misiles que le han permitido defenderse en esta guerra. Entonces, obviamente, ¿cuál es la contrapropuesta de Irán? No. El programa de misiles sigue intacto. Del programa nuclear, negociemos. Vamos a desarrollar eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a desarrollarlo. Y tú te vas de la región, le dice a Estados Unidos. Tú cierras todas tus bases militares en el Golfo y te retiras. Y quiero garantías de que ni tú ni Israel me van a atacar en el futuro. Y Estados Unidos no se va a comprometer a eso. Estados Unidos no se va a retirar de Medio Oriente si no es por la fuerza, si no es con una derrota estratégica militar. Entonces, estamos en un punto de tranque porque ambos le están pidiendo al otro imposibles y ninguno de los dos cede. Hay informaciones de que estuvieron cerca de lograr un acuerdo, pero que el presidente Trump emitió unos mensajes en la red social Truth que dañaron el acuerdo. Puede ser, pero también puede ser que simplemente el presidente no estaba de acuerdo con el acuerdo que estaba a punto de lograrse y por eso fue que lo desbarató. O sea, yo creo que la situación está en juego, trancado en este momento, lamentablemente porque el mundo necesita que se termine ese conflicto cuanto antes. El mundo entero lo necesita, incluido Estados Unidos, donde volvió a subir la gasolina esta semana, sí, donde ya anda rondando los $5 el galón. No, y que también, a pesar de que la Unión Europea juegue y le guste jugar un papel neutro, los países la conforman. Vimos también como al principio de estos temas, Estados Unidos le pidió a España que le dejaran poner una base militar allá por el tema de proximidad y España se negó. Y casi toda la Unión Europea, Italia también. Y son cosas que empiezan a molestar a Estados Unidos, pero entonces Estados Unidos toma eso como que ellos están del otro bando, ya que tú estás haciendo lo posible para que ellos no puedan estar más cerca de mi objetivo. Pero sabemos que esos países podían pagar daños colaterales, porque, sí, pero soy yo que vivo al lado de ellos. Exactamente, ese es el problema. Si tú me prestas la casa para pelear con mi vecino, es probable que las piedras que tire el vecino me caigan a mí. Y eso es lo que no quieren los países de la Unión Europea, sabiendo, probablemente con información de inteligencia, que Irán podía hacer lo que hizo, que es lanzar un misil a 4.000 kilómetros de distancia. Desde Teherán, desde territorio iraní, un misil a 4.000 kilómetros de distancia cae fácilmente en Roma o en París. Yo creo que está en guerra el mundo. Lo que pasa es que ya la forma de la guerra, la vía de hacer una guerra, no son la misma de antes, que tú enviabas un batallón al otro país. Ahora todo se puede manejar desde una oficina militar y mandar y activar y explotar y ubicar. El mundo está, sí, en un medio de un gran conflicto generalizado. Y lo económico también, son guerras. El mundo está en un gran conflicto generalizado. Afortunadamente, ese conflicto armado no se ha expandido a Europa Occidental, no se ha expandido a los territorios africanos, a pesar de las guerras locales en África, como lo del Congo y Sudán, que son tremendamente pero horribles. Como no afecta muchas cosas. Y no se está peleando tampoco en el este de Asia. Pero definitivamente el mundo está en un escenario de conflictividad mayor, que además es muy peligroso porque puede desatar nuevos conflictos. Y yo creo por eso que es urgente, y el gobierno chino ha insistido en que es necesario que Estados Unidos e Irán den los pasos
para desmontar este conflicto cuanto antes, porque la economía mundial lo está sufriendo. No, y que China está jugando también un papel neutro, que no quiere ni un bando ni el otro, pero al mismo tiempo está diciéndoles que ustedes están haciendo. Ustedes no saben el impacto que están causando, esto hay que pararlo ahora. Eso, así que piensa China. China no anda en búsqueda de guerra, China lo que quiere es que la economía siga fluyendo, que puedan llegar sus barcos, su producto, su economía, que crezca, Y recordemos que China es el principal comprador de petróleo iraní. Entonces, China necesita... Yo no creo que Estados Unidos impida que un barco chino saque petróleo de Irán. No creo. No creo que lo pueda impedir porque no estamos para tomarnos eso, para meternos en esos problemas. Pero sí, como quiera, el conflicto... Hoy volvió a subir el petróleo. Lo vi en 117. Lo vi en $117 el barril. Es una situación complejísima que países de todo el planeta están afectados. Bueno, la República Dominicana está sufriéndolo. Aquí estamos, yo no sé cómo, toreando la situación, pero es una situación muy compleja. Y que es más grande de lo que uno puede ver a simple vista en un periódico. Yo creo a veces que es que tenemos fe, que hacemos como la caricatura que el mundo se está incendiando y está uno cantando todo va a estar bien, todo va a estar bien. O no a veces lo que estamos está así. pasando. Que hay que ser 10.000 Pero los tomadores de sí, decisión están enterados. Sí, claro. En el alto gobierno de República Dominicana y de todas partes del mundo están muy bien enterados de lo que está pasando. Pero es también la realidad de que ¿qué podemos hacer nosotros los latinoamericanos para que eso cambie? Que no tenemos padrino. No solo que no tenemos, estamos en el Mare Nostrum. Recordemos que según las últimas actualizaciones de la visión de seguridad estadounidense, el Caribe es su zona de influencia más inmediata. Así que nosotros estamos prácticamente dentro de la zona imperial estadounidense y por tanto no podemos tomar ninguna decisión. No tenemos la capacidad de siquiera influir en eso. A pesar de que Pakistán, que es un país del sur global, por ejemplo, está facilitando el diálogo. China, que es un país del sur global también, está tratando de facilitar el diálogo. Omán, a donde viajó el canciller iraní hace un par de días, también está intentando facilitar el diálogo. O sea, todos países del sur, no es Alemania, no es Francia, no es Reino Unido, no es Italia, son todos países del sur global los que están tratando de llevar esto a una salida, pero hay que deponer las actitudes. Irán ha hecho una de las propuestas de Irán, yo creo que era bastante atractiva, que era, mira, vamos a hacer una cosa, levanta el bloqueo marítimo, yo abro Hormuz y después seguimos negociando sobre el programa nuclear. Creo que esa era una salida más o menos sensata, pero tiene que haber voluntad de ambas partes para poder alinear las negociaciones y los intereses de ambas partes para que haya una salida. Hasta ahora yo no veo que eso suceda. Israel tampoco veo que quiera dialogar. Israel creo que quiere continuar la guerra, lo cual me parece una soberana locura viendo cómo caen los misiles sobre el territorio israelí, cómo le dieron le cayó un misil a la refinería en Haifa, en sus aeropuertos, en sus centros culturales, en sus ciudades. Pero el gobierno de Benjamín Netanyahu ya sabemos bajo qué lógica opera, ¿no? La lógica de la guerra eterna. Entonces, es una situación compleja. Yo tengo la esperanza de que florezca algo de sensatez en medio de todo este caos. Así es, Oscar. Vamos a estar entrando en una pausa comercial y pronto regresamos con este conversatorio en su programa A Contraluz. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Line, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano.
El control aduanero debe basarse en un sistema de gestión de riesgos porque garantiza decisiones objetivas, transparentes y consistentes, reduciendo la posibilidad de errores, arbitrariedades o corrupción. A través del Comité Nacional de Gestión de Riesgo, de la cual todos los que estamos aquí formamos parte en el día de hoy, y las mesas técnicas, se promueve una gestión articulada que previene ilícitos, mejora la transparencia y agiliza los procesos aduaneros. Así que yo agradezco que ustedes hayan estado aquí en esta mañana de hoy, en esta reunión prácticamente de trabajo, y realmente reafirmamos el compromiso que tiene aduana de que las cosas marchen bien, de que haya una verdadera sinergia entre todas las instituciones aquí presentes, de forma tal que podamos conseguir los objetivos trazados. Muchas gracias. Estamos de regreso en su programa Contraluz con nuestro invitado Oscar Alejandro Guedes. Oscar, ahora vamos a entrar de este lado del mundo. La última vez que estuviste aquí estuvimos hablando mucho del tema de Venezuela, y últimamente he visto como que la presidenta Delcy Rodríguez ha estado ejecutando una obra de gobierno como de apertura, de limpieza. Pareciese como cuando estábamos quitando ya los símbolos trujillistas aquí, los banners, la valla, las imágenes de Maduro, ya las ha quitado y ha puesto ya cosas más patrióticas. Ha llevado unas buenas conversaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos también han destacado la operatividad de ella y cómo cumple con lo que se establece. ¿Tú crees que Delcy pudiese ser una candidata potable e inclusive apoyada por los Estados Unidos para las elecciones cuando se llamen en Venezuela? Mira, se supone que las próximas elecciones en Venezuela son en 2030. Hay que ver cómo llega la figura de Delcy de aquí hasta allá. Espérate, porque los opositores, María Corina y compañía, están llamando en elecciones urgentemente. Pero Estados Unidos ha dicho que no son necesarias unas elecciones en el corto plazo en Venezuela. Y si tú me preguntas qué opino yo, según la Constitución, había que convocar elecciones 30 días, en el marco de 30 días después de lo que ocurrió con Nicolás Maduro. Eso es lo que establece la ley venezolana. Al no ocurrir. Al no ocurrir porque los abogados saben que las leyes no son de piedra, son para interpretarlas. Y a veces la interpretación que le damos no es la que el legislador tenía en mente cuando la formuló. Pasa muy seguido. En Venezuela lo que se ha dicho, creo que lo dijo el Tribunal Superior, la Corte Suprema, dijo que no se iba a convocar elecciones porque aquello sería avalar el secuestro de Nicolás Maduro. Y por tanto no se podía declarar ausencia permanente de la presidencia. O sí, su ausencia permanente. Porque aquello sería decir que ya no es presidente. Es correcto. Él no está en el cargo. Eso, si eso no es una ausencia permanente, a mí que me lo cuenten. Pero, se lo repito, o sea, las leyes están hechas y cada quien la interpreta en el momento como considera que le resulta mejor, más cómodo, más productivo, más beneficioso para la sociedad, etcétera, etcétera. Los criterios son 1,5 millones y contando. Entonces, hay que ver, porque entonces si no se van a convocar elecciones, a pesar de que la oposición no pida, yo creo que Estados Unidos no necesita que se hagan elecciones porque la no cosa necesita. va muy bien. Además que Estados la cosa Unidos, va muy bien. Además Estados Unidos no quiere que Venezuela se desestabilice otra vez. Pero dime tú cómo lo ves. Y la región tampoco quiere que Venezuela se desestabilice. Hace pocos días estaba ya el presidente colombiano Gustavo Petro. Brasil ha tomado
actitud positiva. Delcy está haciendo viajes oficiales. Delcy está haciendo viajes oficiales. O sea, Venezuela, y lo he dicho muchas veces, necesita estabilidad. Necesita. Y te voy a contar algo, Cada vez desde que murió Hugo Chávez, desde que murió Chávez, cada vez que la economía venezolana comenzaba a repuntar, surgía un elemento disruptor que la hacía caer. Pasó en 2014, pasó en 2017, pasó en 2020 y pasó también ahora en el 2024-25. Cada vez que la economía comienza a repuntar y tratar de estabilizarse el país, ha ocurrido algo. Digo, en el tiempo que Nicolás Maduro estuvo al frente del Palacio de Miraflores. Yo creo que Venezuela necesita y se merece el país un periodo de estabilidad política que le permita estabilizar su economía y por tanto recuperarse. No solo en indicadores macroeconómicos, en la economía de la gente, en el bolsillo de las familias, en el bolsillo de la gente común, de los trabajadores, de los empleados públicos, de los empresarios, de los comerciantes. Todos necesitan recuperarse económicamente. Todos lo necesitamos. Me incluyo porque tengo mi familia allí, tengo muchos amigos allí, y lo que ocurre en Venezuela, a mí que vivo acá, me impacta. Y América Latina necesita a Venezuela. Por ejemplo, con esta crisis en Hormuz, si la industria petrolera venezolana estuviese en óptimas condiciones, el golpe de este lado del mundo sería menor. Pero como no lo está. Incluso, supongamos que no existiera Petrocaribe como existió en su momento. Venezuela igual podría aumentar la producción de petróleo para ayudar a la región. No está. Su producción petrolera todavía no alcanza, creo que todavía no llega al 50% de la capacidad anterior de producción. Entonces, necesitamos no solamente la producción petrolera de Venezuela, necesitamos el consumo de bienes y servicios de Venezuela para que todos los países productores y exportadores de productos puedan vender en Venezuela. La cerveza Presidente se estaba vendiendo en Venezuela recientemente. Apuesto a que extrañan ese mercado. Apuesto a que a la República Dominicana le haría muy bien tener acceso otra vez a ese mercado con estabilidad. Y mercado de 30 millones de personas. Y nuestra industria que puedan seguir exportar, crear un canal de exportación hacia allá de los productos dominicanos. Y así como República Dominicana, así mismo Colombia, así mismo Brasil, así mismo Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, México, toda la región necesita a Venezuela. Pero también veo que Delcy como que ya a la vista internacional, por lo menos no sé qué tan tal es dentro de Venezuela, pero Delcy como que se ha limpiado, como que se ha quitado ya esa dictadura de arriba. Y la vemos, yo personalmente la veo como una persona más renovada, como que se aleja cada día más del régimen, como que quiere hacer las cosas realmente bien. Bueno, yo la veo centrarse, sí, yo la veo comportarse más como un político de centro, pero vamos a ver qué tanto, ¿por qué? No, y también ver qué tanto logra ella, porque solamente de ella estabilizar a Venezuela le suma puntos para un eventual. Y a ver si ella quiere aspirar. O que su hermano. Tal vez Jorge, puede ser Jorge. Pero se van a seguir moviendo hacia el centro. ¿Qué tanto su conducta política depende de las presiones de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué tanto su conducta política proviene de una verdadera reflexión profunda sobre lo que es mejor para el país? ¿Qué tanto de esa conducta política es sostenible realmente en el tiempo en una sociedad tan polarizada y tan partida como la venezolana? El tiempo lo dirá. A mí me interesa mucho y me gustaría que sí, que la política venezolana se mantenga lo más cercano o lo más
óptimo para facilitar la recuperación económica, pero la recuperación económica de todos, de Exacto. todos. Y también he visto, esta misma semana vi un mini conflicto de Delcy, donde le respondía al presidente de Guyana, el Irfa Ali, donde decía que a él que le criticaban a ella que ellos andara con un pin, al parecer, del mapa de Venezuela, con Con el pedacito, Esequibo. Con el Esequibo. Exactamente, con el Esequibo, y que a él le molesta eso y que parece que hay un... ¿Cuál es el conflicto real entre Guyana y Venezuela? El Esequibo es una región que el Imperio Británico, que fue el que compró las tierras donde está Guyana, en los años 1600, se expandió sin autorización y tomó el Esequibo y generó entonces un conflicto entre Venezuela y lo que más tarde fue la Guyana Esequiba o Guyana. Pero el Esequibo, en todos los mapas de Venezuela, históricamente, siempre ha aparecido como zona en reclamación. Un pendiente. Es un pendiente porque Venezuela llevó este caso ante los tribunales internacionales de justicia y se formó creo que era a inicios de este siglo, perdón, a inicios del siglo XX o finales del siglo XIX, un jurado que nada iba a favorecer los intereses de Venezuela porque uno de los jueces era inglés, creo, el otro era estadounidense. De potencia, en fin. Que no iban a desfavorecer los intereses del Reino Unido para favorecer a Venezuela. A un latinoamericano. Eso no iba a pasar, es decir, que Venezuela protestó el juicio, tal y qué sé yo, y Venezuela siempre ha mantenido esa disputa legal en las escenas internacionales por el control del Esequibo, mucho antes de que en el Esequibo se encontraran minerales, petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un conflicto de muy vieja data y que el presidente guyanés debe saber que va mucho más allá de un pin en la solapa del saco de la presidenta Delcy. Va mucho, mucho más allá. Está en todos los mapas, en todos los libros de Venezuela. Así que se deje de vaina. Así que tiene que bajarle un poco porque él tiene que saber que en el sentimiento nacional de Venezuela el Esequibo siempre está. A lo mejor llegará un presidente alguna vez que diga, ay, ¿saben qué? Se lo regalo, ya vamos a renunciar a eso porque nos cansamos. Puede ser que suceda en el futuro. Pero hasta que no. Pero mientras no, y yo dudo que aparezca porque ningún jefe de Estado le dice a su pueblo que va a perder una parte del territorio que ha reivindicado desde los tiempos de Bolívar. A menos algo que hayan hecho, como pasó aquí en este país, República Dominicana, que hicieron... Esos son otros 500. Bueno. Y van pasando tantas cosas, Oscar, pero el mundo sigue caminando. Y tenemos ahora a un Perú que está en una disputa de unas elecciones que han sido para mí las elecciones donde más polémica existe. También un Perú que viene de la dictadura Fujimori y Keiko, que ya falleció, su hija Keiko intentando subir con la reputación de su padre, una clase política totalmente desacreditada, una población dividida, rota, que inclusive ganó más el voto en blanco, sacó más porcentaje que todos los candidatos juntos. Y sin contar que en las anteriores elecciones Pedro Castillo ganó porque la gente no quiso votar por ninguno de los otros políticos tradicionales. Y ahí vamos, Pedro Castillo gana, también lo quitan, luego hacen que gobierno interino, que consejo de gobierno, que... El gobierno interino del interino del interino. Que inclusive vemos estos programas de día electoral, de día de elecciones, que sabemos que en todos los países hacen una escenografía inmensa, y cuando van pasando historia de los presidentes, ponen, vamos a decir, a Joaquín Balaguer, a Leonel Fernández, a Hipólito, a Danilo, y van poniendo uno. Bueno, en esta escenografía de Perú ponían un grupo de 5 personas en un solo periodo. Perú
¿Qué es lo que ha pasado en Perú realmente? Porque Creo que a esta hora no hay ningún expresidente peruano vivo que no esté preso. Vizcarra, ¿cómo se llama el polaco? Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo, Ollanta Humala, Fujimori, Alan García en paz descanse, también Fujimori en paz descanse. Todos presos, todos han estado presos. El desprestigio de la clase política de Perú la provocaron ellos mismos. la han provocado ellos mismos, han generado el hartazgo de la población, pero también han generado un caldo de cultivo de confrontación permanente entre ellos, entre facciones, entre fuerzas políticas en su pugna por el poder. Porque a mí no me digan que los políticos que destituyen a un presidente, digamos diputados, que destituyen a un presidente por corrupción, son más honestos que él. Porque está demostrado, en muchos casos, que algunos de esos diputados terminaron incurriendo también en actos de corrupción. No digo que todos, no puedo generalizar. Pero, visto a la evidencia... Son la mayoría que ha ganado y no creo que el 100% sea... Entonces, toda la confrontación política en Perú está girando en simplemente el acceso al poder por el poder. Y en el usar el lawfare y cualquier otro elemento posible que funcione para sacar del camino y para descarrilar a los otros contendientes políticos. Y eso es bárbaro, eso es tremendo y eso es lamentable. Porque entonces han sumido a Perú, un país, ahora perdí el número de habitantes del Perú, pero creo que ronda los 18 millones o algo así, porque es un país grande. Sí. Han sumido a su población en un desgobierno tremendo. Un país que tiene todas las posibilidades para desarrollarse. La intelectualidad también, la conciencia, la capacidad. Pero su clase política desafortunadamente ha llevado las cosas a un peor punto que en Venezuela, y eso es mucho decir, ¿eh? Eso es mucho decir, porque en Venezuela la clase política ha hecho cosas en los últimos 15 años. Vimos que Fujimori tuvo fue muy sombroso, pero tuvo sus luces, y fue una dictadura. Claro. Y mucho hizo él. Claro, es que pero cuando tú tienes, yo creo que es más difícil, es más dañino para el pueblo, esa inestabilidad de gobierno, que entran y salen, gabinetes cambian y gabinetes van y vienen, a una dictadura, porque por lo menos en una dictadura hay unos planes y una eficiencia y una operatividad. Pero cuando tú tienes tanto cambio y que ya tú no sabes ni siquiera quién es el ministro, si era el que estaba antes, porque ya lo cambiaron y cuando tú fuiste... Yo creo que es igual de dañino. Porque el desgobierno... Pero vuelve a ese, cuando termine aquí, vuelve al punto de que está peor que Venezuela. Sí, está peor la clase política porque ha generado un desgobierno. Cuando tú generas un desgobierno, primero, cuando la población se desvincula de sus políticos y cuando los políticos se desvinculan de la población, porque ocurre en ambas direcciones, tanto la población puede decir, estos políticos no me representan, como los políticos asumir posturas asumen posturas que no representan a nadie. Representan nada más a los que lo pusieron ahí, a los que le financiaron la campaña. Ese es el problema. Entonces, se genera ese desgobierno que no le beneficia a nadie en el país, salvo a los grupitos que sus decisiones benefician con contratos y con leyes permisivas, y están dañando lo que más vale, lo que ha costado tanto construir, que es el sistema político democrático, que no es elecciones cada 4 años. Eso no es solo... eso es un componente. Eso va más allá de 4 años. Pero la política democrática va mucho más allá de ahí. El equilibrio de fuerzas, el respeto al derecho de los otros a opinar diferente y aún así aspirar la igualdad de a administrar. En la competencia.
la igualdad en la competencia política por los votos y por la preferencia pública, el contacto de los gobernantes con los gobernados para que pueda hallarse solución a problemas reales de la sociedad y que la política no sea un ejercicio vacío de contratos y leyes que no resuelven nada y que simplemente sirven a intereses. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, no es lo mismo un político que apruebe un presupuesto para reparar aceras en una ciudad que un político que aprueba contratos o presupuestos para reparar aceras para ganar dinero, para lucrarse de esos beneficios. Porque entonces van y rompen las aceras que están buenas y las vuelven a hacer. A que sea un político que está conectado con su sociedad y diga, no, sí, hay que reparar aceras, pero no las que están buenas. Hay que reparar las aceras que están rotas. O las aceras de su casa son las que están en su barrio. O las aceras de este barrio, que yo sé que lo necesitan, las aceras de aquel barrio que lo necesitan. Entonces, esa desvinculación entre pueblo y gobierno, entre políticos y electores, es gravísima. En Venezuela, digo que Perú ha superado los niveles de la clase política, de una clase política descolocada respecto a Venezuela, porque bueno, ya vimos lo que ha pasado en Venezuela con la clase política en los últimos 10, 15 años. No vayamos más lejos. Juan Guaidó lo reconocieron en Estados Unidos como presidente de Venezuela, le entregaron un montón de dinero y ¿dónde está? Desacreditado. ¿Y dónde está ese dinero? El propio gobierno de Estados Unidos terminó abriendo investigaciones federales porque el dinero... Fue público. Porque el dinero se desapareció, porque el dinero se lo manejaron en intereses personales y no sé qué. Entonces, la clase política venezolana, y eso pero la de la oposición, no tengo necesidad de hablar del gobierno. No, sí, exacto. No tengo necesidad de hablar del gobierno. Entonces, la clase política venezolana le hizo mucho daño a la sociedad. Y buena parte de la sociedad hoy en día en Venezuela no cree en los políticos, a pesar de que es una sociedad partida y polarizada. Pero en Perú ya ni siquiera hay polarización. Ya en Perú es que nadie cree en nadie. Es lo contrario. Es lo contrario de polarización. Desmotivación, creo yo. Desmotivación política. Candidatos que tienen 15%, los que lideran las encuestas, 10%, 15% de intención de voto. Ahora hay una segunda vuelta y el margen de diferencia es 1%. Sí, porque casi que terminan votando por el que odio menos. Es una moneda. Casi terminan votando por el que odio menos o por el que yo considero menos malo. Eso es tremendamente dañino para las sociedades. Eso no conduce a nada bueno. Y se van mucho los peruanos del Perú. Históricamente ellos tuvieron periodos de migración muy importantes. Hay muchos peruanos en Europa, en España sobre todo. Había muchos peruanos en Venezuela. Así que debe haber, también, bueno, más que todo bolivianos hacia Chile y Argentina, pero también peruanos. Probablemente, no he estudiado las cifras, pero es probable que tengan nuevas olas migratorias por la inseguridad jurídica finalmente que te transmite el desgobierno. Oscar, la verdad que me hubiese gustado poder extendernos hasta 3 horas hablando, porque podemos desarrollar de muchos temas que se quedaron pendientes, pero ya tendremos oportunidad en otra entrega. El presidente Milei dijo que la inflación de marzo, bueno, él no, su vocero, Adorni, dijo que la inflación en marzo había subido por culpa del kirchnerismo. Ellos son los que gobiernan, pero es culpa del kirchnerismo. Vaya usted a saber cómo está América Latina. Para que reflexionen a de la audiencia. Por eso te quiero decir, ¿qué mensaje le quiere dejar a la audiencia sobre la importancia de entender el contexto real de las situaciones que acontecen en el mundo y no simplemente guiarnos de titulares, de lo que dice un medio o lo que dice el otro? Hoy le dije a un amigo que si se dejaba guiar por los titulares de la prensa estaba desinformado. Si tú te lees los titulares de la prensa, probablemente termines desinformado, porque si no tienes contexto no estás entendiendo nada. No estás entendiendo nada. Si tú llegas a un barrio y te dicen, mira una niña caminando sola por la calle, tú puedes pensar cualquier cosa. Tú no sabes si esa niña está de su casa a la casa de su abuela, que vive 2 casas más allá. Eso es contexto. Si salió de su casa, ahora ahí mismo. Eso es contexto. ¿Sí?
Si te dicen, mira, están los motoristas están en la esquina, tú puedes pensar cualquier cosa. Tú no sabes si ellos trabajan en esa esquina. Sí, a cobrar. Recogiendo pasajeros. Y tú no sabes qué tan importantes son para la gente de ese barrio esos motoristas que están en esa esquina para llegar temprano a su trabajo, rápido y sin problemas. Es decir, cualquier elemento que tú mires sin contexto, no vas a poder entenderlo. Si usted quiere entender lo que está pasando en el mundo, si usted quiere entender las guerras, si usted quiere entender la política, si usted quiere entender por qué la economía está como está, estamos obligados cada día más a leer. Es un ejercicio difícil, es un ejercicio pesado, es algo que nos quita tiempo en un mundo que parece que va a 100.000 kilómetros por segundo, pero tenemos que hacerlo, porque si no, terminamos creyendo falacias, terminamos creyendo, pues, no vayamos más lejos, hay gente diciendo que la Tierra es plana y otros que no se informan dudándolo, porque no leemos. Así es. Entonces, a la gente que le digo, lea, infórmese bien. Cuando usted vea una noticia, busque otra noticia sobre ese tema y busque después otra sobre ese tema y búsquese por lo menos 4 o 5. Y si usted sabe que este medio es gobiernero, búsquese uno de oposición. Si usted sabe que este gobierno que este medio de comunicación donde usted está leyendo esta noticia es muy pro-estadounidense, pues búsquese uno que sea pro-chino, o búsquese uno que sea pro-ruso, o búsquese uno que sea pro lo que sea. Pero contraste puntos de vista, porque en el mundo de hoy, eso pasa cada vez que se agudizan los conflictos. Recuerda que cada vez que hay un conflicto, el primero en morir es la verdad. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos, y más nosotros los comunicadores sociales, de buscar más allá de los titulares. Oscar, muchas gracias por venir. Bueno, hasta aquí el conversatorio en su programa Contraluz. Esperamos verles en la próxima entrega. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano.